Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Gracias por continuar con nosotros en Anibel Carrosario Más Cerca. Paso la palabra. ¿Qué fue? No hay que pasarla. Estábamos dando una información hace un momento que tiene que ver con el puente Juan Pablo Duarte, el puente más importante yo diría que del país, ni siquiera de la capital, del país, por el nivel de tránsito que moviliza. Pero obviamente Obras Públicas y Comunicaciones es muy complejo y tiene muchas patas, tiene muchos elementos, tiene muchas situaciones. Entonces vamos a hablar con el responsable de un viceministerio muy, pero muy importante en todo ese engranaje que tiene que ver con supervisión, que tiene que ver con focalización de todas las obras públicas del país. Así que el ingeniero Roberto Herrera es el titular del Viceministerio de Supervisión y Focalización de Obras Públicas. Un placer tenerle. Cómo no, muchísimas gracias por invitarme a su programa. Estamos a la orden. El placer es nuestro que en este momento sacarse ese tiempo y llegar hasta Anibel Carrosario Más Cerca para, bueno, hay un tema en el tapete inmediatamente y es que el puente tiene las juntas dañadas y la gente se ha quejado, pero el ministerio ha reconocido que la entidad, la empresa responsable se hará cargo de ello. Claro. Pinza, ¿cómo una obra tan costosa tiene un detalle, un daño tan rápido? Mira, eso, tú sabes que el puente, que como decía Anibelca, es una de las estructuras más importantes del país. La intervención en este tipo de proyectos son bien exigentes, incluso por el tiempo que se requiere y por el gran tráfico que tiene y lo que significa tener que detenerlo en algunos momentos. Entonces, esa obra, de manera particular, le exigimos a la empresa constructora Pinza un horario especial, sobre todo, y unas intervenciones con unas velocidades especiales. Casualmente cuando nos dimos cuenta de la situación que estaba sucediendo, nos comunicamos con la empresa y lo que es normal, cada obra cuando tú la pagas, cuando tú la realizas, tiene un periodo. Una garantía. Y eso es evidente, entonces, más este tipo de empresas que son empresas con prestigio y simplemente ellos tienen que reparar los desperfectos que ha sucedido de manera superficial en la parte del hormigón, que es lo que se ve. No es que la Junta fallaron, es simplemente, no, o sea, es simplemente un hormigón que falló, se coloca. Entonces? Oye, un hormigón que se coloca de refuerzo alrededor de la Junta, no fraguó bien. Uno de los argumentos que son válidos, que nos dieron las empresas, es que no llegaron a fraguar todas como se planificaron. El fraguado es el tiempo que tú tienes que darle al hormigón para que se endurezca. Entonces, también nos hablaron de una combinación de unas aguas que cayeron y le dimos razón. Bueno, simplemente, bueno, nada, repara. De ahí surge la pregunta, ¿cómo una obra que implicó una inversión de unos 60 millones de pesos, mucho tiempo, mucha faena también de ustedes mismos, cómo es posible que al mes ya falle? De repente yo digo, pero si es un terremoto que ocurre, entonces no llevó quien lo trajo, ¿no? No, porque una cosa es que tú tengas un fallo estructural, un elemento estructural que falle, y otra cosa es que un revestimiento, un hormigón, es como un edificio que te falle un pañete. Te falla un pañete, el edificio no se cae. Ahora, si falla una columna, sí se cae. Entonces, en este tipo de obras, una parte que tiene que ver con el revestimiento de la Junta, que es un hormigón, bueno, falló. Y evidentemente tú no haces los trabajos para que fallen, pero que son de unas correcciones simples y que no amerita ninguna. Y más dinero situación. tampoco va ahí. No, de ninguna manera. Pues nosotros eso lo cubicamos. O sea, todas las partidas se cubican. Evidentemente no la han cobrado aún. Cubicar es facturar, ¿verdad? Exacto. Y si tú facturas ese hormigón, ese revestimiento y falló, tú tienes que reponerlo. ¿De qué básicamente se encarga el Ministerio de Supervisión y de Focalización? Y se lo pregunto porque cuando me hablan de supervisión, uno como que sobreentiende. Sin embargo, se dice mucho de que hay muchas obras públicas que el gobierno las paga caras
o las paga a lo justo, y que sin embargo el contratista, por ejemplo, no, tú le pagas una puerta y te pone una puerta de la peor calidad, tú le pagas un blog de tal tipo y te pone otro. ¿Son ustedes responsables de ese tipo de supervisión? ¿Y por qué se siente que muchas obras públicas no tienen la calidad pagada? Mira, tú podrías decir a nivel que quizás se sentía, vamos a hablar, ¿verdad? En tiempo pasado, presente, y ya el tiempo dirá sobre el futuro. O sea, pero el Viceministerio de Supervisión y Fiscalización, su rol es que se haga el proyecto de manera óptima. O sea, optimizando los recursos, lo que tiene que ver con los gastos y que se cumpla con la calidad que se requiere. Entonces, en el Ministerio de Obras Públicas no se paga un proyecto hasta que no se ejecuta cumpliendo con las especificaciones, con los planos que se diseñan. De manera general, el Ministerio de Obras Públicas siempre ha sido una entidad con calidad, de manera tradicional, salvo casos especiales, unos grandes operativos en época pasada que se hicieron de asfalto u otras cosas, eso es otra cosa, pero de manera general en obras públicas se cumple siempre con lo estipulado en los planos, en los diseños. ¿Qué ha cambiado en esta nueva gestión para que eso sea así? La supervisión y la fiscalización. O sea, ahora el supervisor está más empoderado porque se le da el poder y se le da la responsabilidad de que él es el responsable de que la obra quede bien. Incluso se le exige con la firma. Hay expedientes que antes los supervisores no tenían que firmarlo, ahora sí. Porque claro, porque evidentemente el principal responsable que tiene un proyecto de que se ejecute es el supervisor, porque él es el que firma las ubicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir que hemos avanzado bastante en esa parte. ¿En qué? En exigir la parte de la calidad y en exigir la responsabilidad desde el más bajo en la escala jerárquica de la institución hasta el más alto. Y la posibilidad de una especie de acuerdo del cual no necesariamente en el alto nivel pueden saberlo, porque yo superviso cómo fue esa calzada, cómo me hicieron ese contén, cómo me asfaltaron esa carretera. Pero yo en el eslabón soy una supervisora, vamos a decir un nivel medio. ¿Cómo evitar que esa gestión humana, en vez de certificarme que yo puse 30 cuando realmente fueron 25, ¿cómo evitar esto? Por eso existe lo que es la fiscalización. Tú tienes el nivel de supervisión, el nivel de fiscalización y el nivel de dirección finalmente. O sea, por eso un expediente, antes de tú pagarlo, tú necesitas varias firmas y varios filtros. No hay forma en esta época de tú pagar una cosa por otra. En un expediente. Eso es lo que enlentece el proceso. Claro. Entonces, ¿sabes? Eso está en fiscalización, eso está en tal sitio. Claro, no, y no es solo eso, incluso hasta el rol de la Contraloría, que en épocas atrás no existía de la forma tan rigurosa que existe ahora. O sea, un expediente para tú pagarlo pasa por los filtros de ley, por los filtros correspondientes. O sea, ya tú no puedes decir que yo pagué una cosa por otra, ¿no? Eso no. Esos tres eslabones, ¿cuáles van a terreno a supervisar, a mirar? Supervisión y fiscalización. Los dos tienen que ir a terreno. Claro que sí, eso es así. Termina este 2022. El 21 fue como el año inaugural del gobierno. Aunque quizás mucha gente no lo decía, había como que darle ese tiempo. Mira, yo recibí esto, yo voy a hacer esto. Inclusive en cuanto a ejecuciones presupuestarias, estábamos a más de la mitad del año, en el 21, cuando se inauguró este gobierno. Ya y el tema del COVID. Ya el 22, bueno, ya como que van tomando forma. ¿Qué podemos esperar de obras públicas en el 23? Tomando en cuenta que la obra pública o las obras públicas son neurálgicas en cualquier país. Mira, primero. Y mucha gente dice, pero es que yo no veo, Mira, obra pública, el año 2023 será sin lugar a dudas el año en que se van a inaugurar más proyectos de desarrollo de cualquier gestión en el país. O sea, tú vas a tener que ya en el 2023 va a estar en funcionamiento la circunvalación de Asua,
que ha sido una obra solicitada por tantos años, la circunvalación de Baní. Vamos a tener la autopista Duarte modernizada prácticamente. Casi en Sí, su porque está totalidad. caótica, O sea, déjeme casi en decirle. su totalidad. porque- Nuestro Cibao se ha alejado mucho, porque La Vega, que estaba a 1 hora y media, ahora está más lejos, porque está caótica esa carretera. Sí. Tú te vas a dar cuenta en el 2023 que cuando tú llegues al kilómetro 9 no vas a encontrar lo que tú tienes hoy. Ese caos que hay ahora. Ya no lo vas a encontrar. Te vas a encontrar, por ejemplo, con que Pedernales, que está a 5 horas y 45 minutos, tú lo vas a encontrar ahora a 3 horas y media. ¿Por qué? Porque cuando tú le adiciones la circunvalación Baní, circunvalación de Azo, Barahona Enriquillo ya modernizada y Enriquillo Pedernales reconstruido, todos esos 4 proyectos juntos te van a sumar 1 hora y media en tiempo y ya tú te va a dar más deseo de coger para Pedernales en vehículo. Claro. Eso es lo que tiene que ver con conectar con el sur profundo, como le decimos. Pero entonces te vas a encontrar con un Santo Domingo Este, que es el municipio más grande del país, con unas grandes intervenciones, como son la avenida Hípica, que es una gran obra que se está construyendo, que está conectando la carretera Mella con la carretera de San Isidro. Ya te vas a encontrar con la inauguración, que debe ser ahora a principios del 2023, de haber eliminado el cruce de la muerte, como le llamábamos al elevado de Andrés, que ya está, o sea, ya está en uso, se va a inaugurar próximamente, conjuntamente con las marginales de Boca Chica. Y entonces te vas a encontrar ya en la parte del este, con proyectos como Atomayor Sabana de la Mar, que es una carretera altamente demandada por muchos años, al igual que otro proyecto como Atomayor El Puerto. En definitiva, en el 2023 se esperan unos de 10 a 12 grandes proyectos de desarrollo. Y por eso decimos que va a ser el año en que vamos a inaugurar más proyectos de desarrollo importantes. ¿Cuál es el concepto con la carretera Duarte que une al Cibao? Y sobre todo, señor Herrera, y le adiciono que en los últimos meses, accidentes de gran magnitud, muchos muertos, si esa situación ustedes la han tomado en cuenta para corregir alguna falla que tenga la autopista que genere ese alto índice de accidentes de tránsito, que la mayoría son mortales, Mira, al igual que el este también. imagínate la autopista Duarte con 169 cruces ilegales. ¿Qué significa eso? Sí, sí. Eso fue lo que encontramos, ¿eh? O sea, la autopista Duarte, con 169 cruces ilegales, la principal causa de muerte en la autopista Duarte, que nosotros desde que arrancamos hemos hecho, comenzar a cerrar cruces. Esos cruces, sí. Y entonces a irle entonces construyendo, y estamos en eso, los retornos como deben ser los cruces. Ok. Claro, eso es un proceso, eso entendemos que el año que viene ya van a estar listos, pero ya hemos cerrado 42 cruces ilegales. 42 cruces. 42 La cruces. mayoría de esos cruces era lo que provocaban los accidentes de... Pero claro, o sea, evidentemente, o sea, es que la gente trata de cruzar. Entonces también estamos construyendo, No solo a pie, también en vehículos, ¿verdad? claro, y especialmente los motoristas. Entonces, por ejemplo, el punto de Soto, el cruce de Soto, el cruce de la muerte, porque aquí hay varios cruces de la muerte, se construyó y la gente, es increíble la misa que han hecho y la cosa, dando gracias al señor presidente por ese tipo de obras. ¿Y por qué? Pero, ¿qué estamos haciendo en la autopista Duarte? Estamos ampliándola de 2 a 3 carriles en varios tramos. Algunas zonas. Y estamos construyéndole los carriles de incorporación. O sea, tú a la vía nunca debes entrar de manera perpendicular. Ay, sí, cuánta Tú gente tienes que lo hace. entrar de una manera que tú lo tomes a la derecha, entonces pueda acomodarte a la carretera. O sea, Claro. son detalles de diseño geométrico que carecía ya la autopista Duarte, pero más importante aún, y ha sido quizá la gran causa de por qué gobiernos anteriores han tenido que invertir tantos recursos en la autopista Duarte, no se daba mantenimiento de drenaje. Los gobiernos tradicionalmente no les gustan invertir en drenaje porque Eso no se teníamos ve, la eso no se ve, mentalidad. eso no se Se ve. ve. Y hay zonas donde hay vertederos improvisados. Oye, en la autopista Duarte tú tienes sitios que tú tenías 2 metros de colmatación. O sea, tú pasabas ¿Qué por es ahí. colmatación? Colmatación es cuando se te van acumulando sedimentos hasta que te tapan Una montaña. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas canaletas de más de 2 metros que no sabíamos que estaban, o sea, que Que estaban estaban ahí. que no Y sabíamos, estaban ahí. Y estaban ahí.
Entonces, eso se está trabajando ahora. O sea, dándole la importancia que requiere la inversión en drenaje, porque el criterio no es que se vea o que no se vea, es que sea funcional. Eso va a evitar que se inviertan de aquí en adelante cientos de millones de pesos en tener que estar construyendo drenaje, porque ya teníamos. Era un asunto de que no se le da el mantenimiento. ¿Cuántos cruces ilegales hay en la Duarte? Teníamos 169, hemos ¿Y lo han eliminado reducido? 42. ¿Y por qué, por qué si son esos cruces ilegales? Que esa cantidad que usted dice, de hecho, en anteriores gestiones, más o menos decían igual, que teníamos más de 100. Claro. ¿Por qué si son ilegales, irregulares y ponen en peligro la vida de las personas? Para reducirlo les está costando tanto. O sea, en 2 años van 42 menos. Sí. No se supone que yo debo llegar con la autoridad de la ley y cerrarlo todo, pues son ilegales. No, ¿tú sabes por qué? Porque tú... Porque ahora como que tanto... No, porque a la gente, si bien tú tienes que decirle que no debe cruzar en este sitio, tú tienes que ponerle la alternativa y darle las opciones. Y las opciones hay que construirlas. O sea, no es hacerle un cruce o permitirle un cruce, es diseñarle y construirle un retorno y un seguro y un puente peatonal motorizado que pasen los motores también, porque ya los motores son una realidad en este país. Entonces, tú le puedes decir, por ejemplo, tú le puedes decir al Puñal en Santiago, ok, te cerré el cruce, ahora dile por dónde tiene que cruzar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Haciéndole un puente para que crucen los motores y construyéndole, en vez de 8 o 10 cruces, dejándole 1 o 2 pasos, pero construirlo con criterio, y eso lleva tiempo. Y por eso es que la solución... Dinero sobre todo. La solución a la autopista Duarte es a mediano plazo. El año que viene vamos a estar bien avanzados. Incluso ya tendremos entregados varios tramos. Señor Herrera, esa misma situación se daba en el este y tuvimos hace unos meses una tragedia que involucró muchos nacionales extranjeros, que fue una noticia que dio vuelta al mundo por el impacto en nuestra mayor industria, que es el turismo. ¿Cómo va eso ahí? ¿Se solucionó lo que provocó, además del tema humano que hubo involucrado en ese accidente con el autobús y los turistas? Mira, tú sabes que los accidentes automovilísticos, si bien pueden tener el componente de un defecto en un diseño de una vía, hay un componente que es el más importante, que es el componente humano. Sí. Entonces nosotros como sociedad, como país, tenemos que entender que tenemos también que poner de nuestra parte. O sea, aquí tú te encuentras con que muchos camioneros entienden que en vez de andar a una velocidad de 80 kilómetros por hora, pueden andar sin problemas 120, 160 kilómetros por hora, y eso evidentemente ya va a ser, o sea, ya esas mejorías será fruto de una campaña de concientización. Pero ahí no se hizo nada extra en esa zona donde ocurrió ese accidente del autobús de turistas. ¿O era solamente el componente humano? Porque dicen que había fallas técnicas. Óyeme, el componente humano ahí fue básico. O sea, si tú tienes una curva que no debe pasar a más de 60 kilómetros, no puede pasar a 80 kilómetros por hora, no debe. Ingeniero, retomando el tema de las carreteras mal llamadas autopistas, la Duarte no es una autopista. Mientras tengas un cruce a nivel no es autopista, pero... El ingeniero es él, no yo. Ahora, ¿qué nivel? Esos tantos cruces tienen mucho que ver con que la gente se ha mudado cerca de la carretera, que hay comunidades en la carretera. Entonces le pregunto, ¿hay una coordinación, sobre todo con las alcaldías, para evitar eso? Mire, yo transité hacia el sur hace poco. Y en la 6 de noviembre, antes de llegar a la cárcel de Najayo, un poco antes, a la izquierda, si vas desde Santo Domingo, pero ahí hay un proyecto habitacional que yo quisiera que nadie se atreva a comprarlo, porque yo no sé el placer que puede sentir una gente de vivir al lado de una carretera de alta velocidad. Pero el proyecto está ahí. En La Vega hay una urbanización grande que da a la carretera Duarte. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Pero es así. Entonces, si la autoridad aprueba eso, va a complejizar una carretera interprovincial.
¿Hay alguna coordinación, hay una reflexión, hay un diálogo para no dañar las otras carreteras? Mira, nosotros ¿Cómo se aprueba un proyecto habitacional al lado de una carretera de ese nivel? en esta gestión se creó un organismo que se llama Codevial, que está llamada a guardar lo que es, vamos a decirle, el derecho de propiedad. El derecho de vía. Que tiene una carretera, el derecho de vía. Bueno, pero cuando llegamos ya la autopista Duarte estaba... No, Estaba ocupada. está rabalizada desde... Entonces tú puedes actuar de aquí en adelante, no de aquí hacia atrás, porque también tú ir ahora y decirle a esa gente que lo vas a desalojar, eso es bueno, eso es una locura prácticamente, esa es la verdad. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Primero, entender que ha habido una gran irresponsabilidad del Estado en permitir que usted, porque le da la gana, se asiente al lado de una carretera y como autoridad ahora evitar que se sigan posicionando la gente en las márgenes de las carreteras. Por eso existe Codevial, que es un organismo que depende de la Comipol, que está para eso. ¿Y qué harán ustedes con Santo Domingo, desde la salida, el kilómetro 9, hasta más o menos Pedro Brán? Yo se lo pregunto porque toda esa zona, eso es totalmente urbano. Eso es, mira, ya ¿Qué eso van no, a hacer ustedes? Ya eso no es una autopista, eso es una avenida. Y hay que reconocerlo como tal ya por los asentamientos humanos. Cámbienle el diseño ya y armonícenla. Eso es una avenida. Incluso en el nuevo proyecto de la Duarte, el peaje se está mudando al kilómetro 32, porque ya Pedro Brán prácticamente es un pueblo. Pero entonces, ¿cómo van a garantizar una movilidad ágil? ¿Qué van a hacer? ¿Un elevado? ¿Qué van a hacer ustedes Pues, del 9 hasta Pedro Brán? El elevado que estamos haciendo en el kilómetro 9, o sea, la modificación que estamos haciendo en el kilómetro 9, ¿verdad? Entonces, ese proyecto contiene 2 elevados más, precisamente para garantizar que después que tú sales del 9, pueda continuar en una vía expresa hasta después del peaje. Evidentemente, ese proyecto lleva meses. O sea, ese proyecto lleva meses, lleva años, tú me entiendes, en una parte. Pero al final, sí yo te garantizo que la autopista Duarte la vamos a dejar con el nivel que requiere una vía que tiene esta importancia. Va a haber que hacer un elevado desde el 9 hasta el peaje, hasta el peaje nuevo. Bueno, no podemos hacerlo de aquí a allá porque imagínate, pero sí en los puntos neurálgicos que garantice que se te mantenga el flujo de vehículos. Señor Herrera, usted es un funcionario de este gobierno. Sí. No, importante, importante. Y usted ha visto las actividades que han hecho en diversas actividades que ha encabezado el presidente de la República pidiéndole 4 años más. Hoy presentaron una encuesta en ese sentido en otro programa. ¿Cómo usted es abanderado de la reelección del presidente Luis Abinader? Bueno, yo soy no solo de la reelección, yo soy abanderado en sentido general de la buena gestión que está haciendo el presidente. Y eso independientemente incluso de que alguien sea partícipe o no de la reelección, tiene que reconocer que la gestión que está haciendo el señor presidente está preñada de las mejores intenciones y está tomando las fuertes decisiones que ha tenido que tomar. Solo hay que pensar qué estuviese pasando si no estuviéramos siendo gobernados por Luis Abinader. Pero no todo el mundo tiene ese brillo que tiene el presidente. Hay muchos funcionarios que están oxidados y que están pidiendo que los quiten. Bueno, tú sabes que siempre... ¿Usted cree que habrá por ahí algo...? Según las informaciones privilegiadas que usted se supone Claro. tiene. Unos movimientos, unas cosas. Tú sabes que en esa parte... Un viceministro va a ministro, un ministro que va a otro ministerio. Esas vueltas que le dan a Sobre todo que dicen que este niño de Propet renunció. Dicen, no, que esto no está en la entrevista, pero yo te aseguro que renunció. Que está hasta el 31. Entonces hay un vacante ahí. Claro, hay una vacante. Bueno, yo sí sé que el señor presidente sabe lo que está haciendo, sabe... yo también sé que él sabe lo que está haciendo. Sí, él sabe lo que está haciendo y es un hombre que gobierna todo el tiempo, a mí me consta, o sea, no hay hora, no hay momento en que tú no sepas que te van a pedir informaciones, que hay que darla y que hay que estar en esto, porque el que está gobernando tiene que estar informado. No, y tiene que estar en eso. ¿Usted viene del sector privado totalmente? Así es. Yo estuve en el sector público hasta el 2006.
con la presidencia de Hipólito Mejía. No. Yo entré al Ministerio de Obras Públicas en el 93. Wow. Desde Eduardo Estrella. En el 2001 ya salí de Obras Públicas y ahora en este... Y entre el sector público, sector privado, ¿qué valoraciones toma en cuenta? Totalmente diferente. En el sector privado, que es donde nosotros nos hemos desarrollado, usted dice, esta es la estrategia, se va a hacer esto y se hace. Y ya. En el sector público tú tienes que consensuar con muchas direcciones, con muchos departamentos, con muchos tipos de opiniones, y tienes que saber que tú tienes que ser un aglutinador por excelencia, y tienes que saber que está bregando con mucha gente diferente. ¿Qué usted incorporaría al sector público para hacerlo más efectivo? Rectitud y disciplina, y entender que usted fue a eso, a trabajar al sector Nos público. falta un poco de eso. Claro que sí, no te voy a decir que es perfecto el sector público, pero eso hay que seguirlo incorporando y saber que si usted fue a eso, fue a eso, A trabajar. a trabajar, y si no, déjelo. Así mismo. Bueno. A nivel- Gracias, Roberto Herrera, ingeniero civil y viceministro de Supervisión y Focalización del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Gracias por estar más cerca. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con más. A nivel carrosario más cerca.